Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Esta vez ya entramos en materia de cuarto de la ESO, de movimiento circular, pues un problema bastante completo, que no es difícil, pero aquí pues nos van a aparecer pues ya todos los principios fundamentales, todo lo que hemos visto y todo lo que se os pide del movimiento circular. Tampoco se os pide más de lo que hay aquí, pero está todo. Entonces lo tenéis en la página 74 y dice así: un determinado disco de 5 metros de radio efectúa un movimiento circular a 70 revoluciones por minuto. Indica la frecuencia y el periodo del movimiento. Indica su velocidad angular y el ángulo recorrido en 5 segundos. Halla la velocidad lineal de un punto en la periferia del disco. Indica el espacio recorrido por ese punto en los 5 segundos. Bien. Entonces dice el dato 70 revoluciones por minuto, que eso, revolución es vuelta, vueltas por minuto, son 70 vueltas en un minuto. Entonces lo que voy a hacer es pasar los minutos a segundos y ver las vueltas que da en un segundo, que es 1,17 vueltas por segundo. Pero eso, ¿qué es por definición? La frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que da por segundo. Entonces 1,17 vueltas por segundo ya son 1,17 hercios y esto es la frecuencia. Si recordáis, frecuencia y periodo son inversos. Ya lo vimos cuando estudiamos esto, y debéis recordar, pues si el periodo es 2 segundos, pues es una media vuelta. Si el periodo es 4 segundos, 1, 2, 3, 4, un cuarto de vuelta, etc. Entonces, frecuencia y periodo son inversos. Entonces, el periodo es la inversa de la frecuencia. La frecuencia la habéis calculado aquí y entonces ahí os queda el periodo 0,855 segundos. Y ahora tenemos la velocidad angular, que es omega. Omega es 2pi partido el periodo y como frecuencia y periodo son inversos, 2πf. Como preferimos multiplicar que dividir, pues usamos la frecuencia y nos queda 7,35 radianes por segundo. Bien. Aquí he querido poner esta otra manera de calcular omega porque a alguien se le puede haber ocurrido, porque tenemos 70 vueltas por minuto y una vuelta son 2pi radianes. Vuelta y vuelta se va. Entonces, si pasamos las vueltas a radianes y los minutos a segundos, pues ya nos quedan los radianes por segundo. Lo que tengo que tener claro es que las unidades de omega son radianes partido segundo. Entonces, si a alguien se le ocurre a las vueltas pasarlas a radianes y los minutos pasarlos a segundo y darse cuenta de que esas unidades son radianes por segundo, pues entonces pues ya tiene omega. Omega a veces se llama frecuencia angular, la frecuencia normal es en vueltas y la frecuencia angular es en ángulo, es en radianes. Hay un 2pi, bueno, aquí lo veis, 2pi, un 2pi por f, una constante entre una y otra. Bien, ¿qué más quería decir acerca de esto? Se me acaba de olvidar. Bueno, pues nada más, pasamos para no alargarnos. Bien, aquí el ángulo recorrido pues es la velocidad angular por el tiempo, son los radianes por segundo, segundo y segundo se van, entonces 7,33 por 5 segundos nos dice el ángulo en 5 segundos, pues da 36,65 radianes. Y ahora me preguntan la velocidad lineal, entonces esta fórmula es muy importante. V igual a omega por R. Y ya no solo para la velocidad, para todas las magnitudes lineales y angulares. Esto es una norma de carácter general. La magnitud lineal es igual a la magnitud angular multiplicado por el radio. Entonces 7,33
radianes por segundo por 5 son 36,65 metros partido segundo. Fijaros que el radián, bueno, lo tenemos aquí, el ángulo phi en radianes es x partido por r, es decir, tiene unidades de metro partido por metro, es decir, que no tiene unidades. El radián en realidad no tiene unidades, entonces las unidades, si el radián es adimensional, no tiene unidades del sistema internacional, es una magnitud sin dimensiones, pues las unidades que nos quedan son de metro partido por segundo, que es una velocidad lineal. Y ya por último, y otra curiosidad y otra cosa importante, porque a ver, el ejercicio es simple, pero yo os aseguro que estos conceptos son importantísimos, fundamentales, y es la base para entender lo que es el movimiento circular, entender lo que es el ángulo en radianes. Ya lo hemos trabajado bastante en estos últimos ejercicios, pero es que esto es empezar a entender el ángulo, lo que es un ángulo, lo que es una circunferencia, el radio, el periodo, la frecuencia, vamos, los elementos súper básicos de física que aparecen, frecuencias, periodos, ángulos, en todo, absolutamente en todo a partir de ahora. Entonces vamos aquí con lo siguiente: ¿cuál es el espacio recorrido por el punto que está en la superficie del disco en esos 5 segundos? Quizá debimos haber aquí dibujado un disco ya desde el comienzo, que esto tiene un radio R de 5 metros, y claro, aquí hay un punto que se está moviendo con una velocidad v, y esto todo pues está dando vueltas a esta frecuencia con 17 vueltas por segundo. ¿De acuerdo? Entonces esta es la situación. Entonces, en esos 5 segundos, este punto, ¿cuánto recorre? ¿Qué longitud recorre? Bueno, les voy a llamar x. Entonces, bueno, pues será la velocidad por el tiempo. La velocidad la acabéis de calcular aquí, la velocidad lineal, 36,65 metros por segundo, por el tiempo, que son 5 segundos, que son 183,25 metros. ¿Vale? Esta x, pues podréis, es lo mismo que la s, que el arco recorrido, ¿no? Por el punto, cuando va de un punto a otro, pues recorre un arco S, es una longitud, le llamo X. Pero es que además, para que veáis lo que decíamos de esta ecuación, la magnitud lineal es la magnitud angular multiplicado por el radio. Entonces, cuando la magnitud lineal es la longitud, la magnitud angular es el ángulo. En radianes, sí, claro, aquí el ángulo tiene que ser siempre radianes. Entonces esto, veis que es lo mismo que aquí. V, la magnitud lineal. ¿Cuál es la magnitud angular? La velocidad angular, omega, aquí está. Entonces, para calcular x, pues basta multiplicar. No necesitaríamos, podemos usar la fórmula de la velocidad lineal, pero nos va a dar igual mediante este otro procedimiento. Es multiplicar el ángulo que se ha recorrido por el radio, que son 5 metros, y entonces queda 183,25 metros. Ahora me acabo de acordar lo que me olvidé de decir antes, y es que aquí hay un error, de que aquí es un 5 y aquí es un 3. Eso es debido pues al redondeo que hemos hecho aquí. Esto realmente era 1,166. Entonces, como redondeamos este 6 hacia arriba, pues nos queda aquí esta pequeña diferencia, ¿vale? Era lo que se me había olvidado de decir cuando estaba aquí. Bueno, es un ejercicio para que lo veáis con calma, es un ejercicio para que lo copiéis en la libreta, visualicéis el vídeo varias veces, porque aquí hay mucha chicha, es decir, no es difícil, pero son conceptos básicos, y de los conceptos básicos es de donde salen después pues todos los problemas, ¿vale? Pues gracias por vuestra atención y hasta el próximo ejercicio.